And sorry that many people are not having proper ways. Please adjust. And I think we have a second session to proceed with the Dr. Refugio. Buenos días nuevamente. Tenemos el honor de tener a la doctora María Aurora Armienta Hernández del Instituto de Geofísica de la UNAM. La ponencia es Arsénico en aguas subterráneas de México, problemática y alternativas de remoción. Tanto la semblanza de la doctora Armienta es investigadora titular en el Instituto de Geofísica, estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Ciencias Química Analítica y doctora en Aguas Subterráneas por la UNAM. Obtuvo la medalla Gabino Barrera por sus estudios de maestría y también mención honorífica en sus estudios de licenciatura y de doctorado también. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y nivel D del PRAE de la UNAM. Pertenece al Colegio de Sinaloa y al Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Sus líneas de investigación comprenden la hidrogeoquímica, geoquímica ambiental, geoquímica analítica, geología médica y procesos geoquímicos asociados al vulcanismo activo. Sus investigaciones en geoquímica ambiental han permitido definir el origen y los factores que influyen en la movilidad de especies inorgánicas, principalmente metales y metaloides tóxicos y compuestos de nitrógeno en el ambiente. Ha sido responsable de 16 proyectos con financiamiento externo a la UNAM, con los diferentes temas los cuales han establecido y brindado alternativas de solución a diversos problemas de contaminación en el país, especialmente en Zimapán, Hidalgo, León, Guanajuato y Taxco, Guerrero. Ha investigado los mecanismos de retención de fluoruro y otros compuestos en rocas calizas y su potencial aplicación para eliminarlos de aguas subterráneas y drenaje de ácido de minas. Los resultados obtenidos, además de publicarse en artículos científicos, tesis y presentaciones y congresos, se han informado y discutido con autoridades y sociedad civil en varios de los casos. Su obra científica es de aproximadamente 125 artículos publicados en revistas arbitradas internacionales, varios capítulos en libro, 2 libros editados, 48 artículos en memorias en extensos arbitrados, así como artículos de divulgación. En los años 2012 al 14 fue felicitada por la UNAM al ser uno de los 10 académicos con mayor número de citas en revistas científicas en el área de ciencias de la Tierra. Esto nos indica la alta calidad académica de la doctora, la cual tenemos el honor de presentarnos esta conferencia. Bienvenida, doctora. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por su presencia, muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a platicar este día con ustedes. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre el problema que ya se ha mencionado, ¿verdad?, anteriormente, de arsénico en nuestro país. Bueno, más del 60% del agua potable que se abastece en México proviene de aguas subterráneas. Eso es importante decirlo, ¿sí? Porque generalmente pues se nos habla de la calidad del agua superficial, de los ríos, de los lagos, ¿verdad? Pero la mayor parte del agua que nosotros consumimos en el país es agua subterránea.
¿Cuáles son los problemas que se han detectado? Pues intrusión salina en las zonas costeras, presencia de nitratos, coliformes y elementos tóxicos como arsénico, fluoruro, hierro, manganeso, cromo, así como compuestos orgánicos. Bueno, un poco repasar los efectos tóxicos del arsénico, al cual nos referiremos, pues son demasiados, ¿no? Problemas gastrointestinales, neurológicos, inmunológicos, cardiovasculares, diabetes, enfermedades de la piel, puede llegar a producir cáncer de vejiga, riñones, pulmones, hígado y piel. Bueno, esto lo han estudiado mucho aquí en el CINVESTAB, colegas de muy alto nivel, y son los expertos. Entonces, la toxicidad, bueno, a diferencia del mercurio, que todos estamos como acostumbrados a que los compuestos orgánicos son más tóxicos, aquí es al revés, ¿no? Los orgánicos en general son menos tóxicos, y estos que el arsénico en grado de oxidación 5, luego el 3, y la arsina es el compuesto más tóxico. Entre 2.6 a 59 veces es más tóxico el arsénico 3 que el arsénico 5. Y esta enfermedad, que es ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, que son todas estas enfermedades por intoxicación o afectaciones a la salud por intoxicación crónica por arsénico en agua o alimentos, bueno, pues fue identificada por primera vez en Argentina a principios del siglo pasado, ¿sí? Entonces, pues en Latinoamérica, digamos, tenemos esta dudosa primicia, pero desde entonces ya se ha asociado al arsénico con un cierto tipo de patologías. Bueno, como ya lo señaló también el doctor Cebrián antes, en la Organización Mundial de la Salud en 99 estableció con 0.01 miligramos por litro la concentración máxima permisible en el agua potable. Y nosotros aquí tenemos 0.025 desde 2005. ¿Por qué se dio esto de no bajarlo? En ese yo participé cuando se discutió esa norma, era la norma de Canadá, 0.025. Y las personas encargadas en ese entonces de la Comisión del Agua dijeron que bueno, que si bajarlo era a 0.025 era difícil, bajarlo a 0.010 pues era una cosa pues muy complicada, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a ser realistas y dejarlo a 0.025. Claro que esto pues todavía en muchos lados no se cumple. Bueno, y estos son otras concentraciones, ¿verdad? Por ejemplo, en suelo son 22 partes por millón, en Estados Unidos son 100 para ya intervenir un lugar, y concentraciones normales. Ahora, muy importante es que el arsénico, ¿sí? A diferencia de metales, por ejemplo, como el cadmio, que generalmente está soluble como cadmio 2+, aquí el arsénico puede estar presente en el agua como muchas especies químicas, ¿sí? El arsénico 5, como todas esas que vemos arriba, el arsénico 3, otras, y también podemos tener compuestos orgánicos de arsénico. Entonces, según el pH y el potencial de óxido-reducción del agua, vamos a tener el arsénico en su grado de oxidación 5, que, como ven, en el mayor rango de pH, digamos, que encontramos naturalmente está como anión, con carga negativa. En cambio, el arsénico 3 está como especie neutra. Esto, además de la diferencia en toxicidad que ya vimos entre arsénico 5 y arsénico 3, implica que este arsénico 5 puede retenerse en el medio más fácilmente, porque tiene esta carga que le permite pues interacciones electrostáticas, el arsénico 5, que el arsénico 3, que en el mayor rango de pH está como especie neutra. Entonces la movilidad también es diferente. Usos del arsénico, pues son muchos de ellos ya están prohibidos, ¿verdad? Insecticidas, herbicidas, pesticidas. En la ganadería, como aditivo, se sigue utilizando, ¿sí? Para un compuesto para alimento de pollos. En industria, electrónica, textil, catálisis, y con fines curativos desde hace pues 2 milenios, ¿verdad? Dermatosis, sífilis, antiparasitario. Hay compuestos de arsénico que se utilizan para ciertos tipos de leucemia. Entonces, bueno, además de sus carácter venenoso, que lo conocemos todos, ¿verdad? Sus
casos famosos, se supone que Napoleón lo envenenaron con arsénico, pues también tiene efectos benéficos en ciertas concentraciones, por supuesto, y en ciertos compuestos. Bueno, pero el arsénico, por ser un elemento, está naturalmente en las rocas, ¿verdad? Y estas concentraciones pueden ser elevadas según los tipos de rocas. Entonces, las rocas ígneas, por ejemplo, las que tienen más concentraciones normalmente son los basaltos y los gabros. Entre las rocas sedimentarias, las lutitas, las arcillas de mar adentro, las areniscas, el carbón, en algunos tipos de carbón, por ejemplo en China, esta sí se identificó como una fuente muy importante de intoxicación por arsénico, las rocas metamórficas, las pizarras. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación de aguas subterráneas, de elementos tales como arsénico, cromo, plomo, cadmio, etcétera, hay que ver cuánto el mismo medio geológico puede aportar al agua, ¿verdad? Y se ha establecido un ciclo del arsénico donde están incluidas tanto sus fuentes naturales como antropogénicas, ¿verdad? Y entonces puede estar ahí dando vueltas en la naturaleza, tanto, les digo, naturalmente, ¿verdad? Con la roca, los suelos, los sedimentos, los combustibles fósiles, pero también los pesticidas, también la minería y otras fuentes antropogénicas. Nuestro país, ¿verdad? El mapa geológico, tiene estos de diferentes colores. Para quienes no están acostumbrados a la geología, son diferentes tipos de rocas, ¿verdad? Entonces tenemos muy distintos tipos de rocas y ya vimos que según el tipo de rocas pueden contener más o menos arsénico. Entonces esto en muchos casos, ¿verdad?, ha llevado a que existan localidades en el país en los cuales el agua subterránea tiene algún grado de contaminación. Aquí también incluimos el fluoruro porque es un caso similar, también puede estar presente de manera natural y en muchas zonas del país hay elevadas concentraciones de fluoruro en el agua, ¿verdad? Y aquí tenemos el número de sitios, por ejemplo, bueno, hay muchos no contaminados, pero hay también varios contaminados, y aquí de entre los estados, pues uno de los que tiene mayores sitios con altas concentraciones en Chihuahua, seguido por Zacatecas, Durango, etc. Entonces, a continuación vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de casos donde se han encontrado altos niveles de arsénico y a qué fuente se ha asociado. O sea, las fuentes pueden ser diversas, ¿sí? Entonces, en la comarca lagunera, el doctor Cebrián fue uno de los primeros, si no es que el primero, en identificar el problema de arsenicismo en esa zona y de reportarlo, ¿verdad?, desde hace pues varios años. Y otros investigadores han continuado, la doctora Luz María del Razo, que también es investigadora de aquí, pues ha sido también una de las personas que más han estudiado esta zona, y bueno, otros investigadores en otras áreas. Se produjeron, por supuesto, efectos a la salud, y la fuente del arsénico ahí ha dado origen pues a muchos artículos, a muchas hipótesis. La primera fue que era el uso de insecticidas, que sí se estuvo utilizando en algún tiempo, pero también procesos naturales, ¿verdad? Un sistema hidrotermal, arcillas, evaporación, pues es una zona árida, ¿verdad?, desorción de arcillas y de óxidos de hierro, oxidación de sulfuros. Entonces, en diferentes zonas de la laguna es posible que predominen algunos de estos procesos, ¿verdad? La mayoría son procesos naturales. Como ya se señaló también, este problema ha sido parcialmente resuelto. Se hizo un acueducto a la red de distribución, se establecieron plantas de floculación, destiladores solares, filtros caseros, pero todavía hay zonas rurales que siguen consumiendo agua con altas concentraciones de arsénico, o bien el agua potable no se la toman ellos, sino se la dan a los animales o lo usan para otra cosa. Entonces es cuestión también de educación, ¿no? Luego tenemos arsénico en el noroeste del país, como ya señalé, en Chihuahua hay varias localidades con altas concentraciones, en Sonora, ¿verdad?, en Hermosillo, por ejemplo, en Caborca, en el Chojoa, en el Valle de Guadiana, en Durango,
Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Por ejemplo, aquí en Meoqui de Vicias, arsenopirita, flujo geotérmico, evaporación, rocas volcánicas y sedimentos lacustres en otras de las zonas. En el Valle del Guadiana se ha asociado a procesos magmáticos y extracción intensiva. O sea, esta extracción intensiva en ocasiones hace que esto sea más fuerte, en ocasiones es naturalmente, aunque no se diera, hay altas concentraciones cuando se explotan un cierto tipo de acuíferos. ¿Qué se hizo en Chihuahua? Bueno, se instalaron plantas de ósmosis inversa. El problema es que la gente, ¿verdad?, no siempre está dispuesta a ir a rellenar sus garrafones a esas plantas, ¿verdad? Quisiera tener el agua en su casa, pero pues es más económico tener estas plantas donde el agua pues es bastante barata, pueden ir ahí, rellenar sus garrafones, pero les digo, hay también falta de educación de la gente. Otro problema que han encontrado investigadores del CIMAP de Chihuahua es que el agua de rechazo pues la usan como para riego, muchas veces no se dispone adecuadamente. Entonces ellos están estudiando el uso de humedales como una alternativa, pero pues es otro problema de este tipo de plantas, además del costo de operación. Bueno, nuestro país es un país volcánico, ¿verdad? Si no, vean ahorita en Popocatépetl, que nos está dando un bonito espectáculo. Y bueno, tenemos volcanes en todo lo que es la faja volcánica transmexicana y otros en otros sitios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos volcanes? Pues muchas veces las emisiones también contienen elevadas concentraciones de arsénico. Nosotros ahí en el instituto hemos analizado las cenizas del Popo y afortunadamente casi no tienen arsénico, pero eso varía, ¿no?, también en el tiempo, y hay otros volcanes que sí tienen mucho. Y en las zonas geotérmicas también es típico que tengan altas concentraciones de arsénico. Por ejemplo, en los azufres se han medido hasta 3.9 miligramos por litro en manantiales, ¿verdad? O sea, si van a nadar ahí, no tomen el agua. Por la piel se introduce menos que si se la toma, ¿no? Pero en los fluidos geotérmicos, o sea, los que se usan para generar electricidad, puede llegar hasta 24 miligramos por litro. Nosotros hicimos también un estudio en la zona, en el área geotérmica de Cerro Prieto, en Mexicali, para ver si el agua geotérmica estaba, o la planta, afectando la zona agrícola aledaña. Encontramos que no, ¿sí? O sea, esa se queda en la zona, digamos, con este flujo de calor, pero no ha pasado todavía al resto del área. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Pues que no haya derrames, ¿verdad? Que esa agua que muchas veces se explota en los pozos se reinyecte, es lo mejor, o se confine de alguna manera y no pues se descargue en los ríos o en otros cuerpos de agua. En los Altos de Jalisco hay unas zonas, ¿verdad?, donde es un acuífero en rocas volcánicas, donde el arsénico llega hasta 0.102 miligramos por litro, es más alto que la norma también, pero el fluoruro es el mayor problema, 17.8, y la mayoría en pozos con temperaturas mayores a 30 grados centígrados. O sea, el flujo geotérmico pues promueve la liberación de las rocas que ya de por sí están enriquecidas en arsénico. Y otra fuente de arsénico son las zonas mineras, ¿verdad?, que México pues es un país minero, y de arsénico hay 240 minerales reportados. En México hay muchos, como estos que les muestro aquí, ¿verdad?, que son bonitos casi todos. Y esta mina de Lojuela, Durango, es famosa, ya no se explota, ¿verdad?, pero es famosa por haberse encontrado 29 minerales diferentes de arsénico. Entonces, en museos del mundo hay ejemplares de minerales de arsénico obtenidos de esta mina. Y bueno, la minería, pues los minerales se extraen, se procesan. México es uno de los 10 principales países mineros, el primero en plata todavía,
y era el 9º productor mundial de arsénico en 2007 y el 4º en 2005. Ya no se produce arsénico en México, pero ¿esto qué nos refleja? Que nuestro subsuelo es rico en este elemento. Y el procesamiento, ¿verdad?, de los minerales pues produce residuos, que nosotros en México los conocemos como jales, que son depósitos luego muy grandes y que pueden al oxidarse resultar y lixiviar soluciones muy ácidas, a veces no tan ácidas porque según el medio hay rocas que neutralicen, pero sí con altas concentraciones de arsénico y otros metales tóxicos. Esta es otra fuente de arsénico. Zonas mineras, por ejemplo en Zacatecas, 12 de 15 pozos se encontraron con arsénico mayor a 0.025 miligramos por litro, y la posible fuente es fuente natural, mineralización, ¿verdad? En San Luis Potosí ha habido muchos estudios por los colegas, sobre todo de la Universidad de San Luis Potosí, donde se contaminaron las aguas superficiales, los suelos, las aguas subterráneas, y lo atribuyen a la oxidación de los sulfuros de jales mineros, arsenopirita, que está en el subsuelo, y solución de sulfuros en el acuífero. En Baja California Sur, también, ¿verdad?, en el agua subterránea, en la zona mineralizada, también procedente de dos procesos. Nosotros hemos estudiado mucho Zimapán, como les decía, en Hidalgo, donde cuando nosotros en el Instituto de Geofísica iniciamos las investigaciones, pues el agua de uno de los pozos que se abastecía directamente a la población contenía cerca de 1.2 miligramos por litro, ¿sí? La norma en México son 0.025. Entonces, bueno, pues sí, revisamos, hicimos un estudio epidemiológico muy preliminar y encontramos que había afectaciones, ¿verdad?, problemas de manchas de la piel y otro tipo de engrosamiento de las palmas de las manos, defectos en la salud. Y bueno, trabajamos con la presidencia municipal, logramos que se cerrara ese pozo y que al principio nada más se abasteciera de otros que también tenían arsénico, pero algo menos, ¿verdad?, que se mezclaban, y no era muy buena noticia, pero por lo menos esta gente no tomaba agua directamente. Claro que ya no pudimos pasaron varios años que ni nos acercábamos por ahí, porque pues la gente se enojaba, ¿no?, porque le habían quitado su agua que estaba tan disponible por culpa nuestra. Entonces, bueno, posteriormente se han hecho varias soluciones que después les voy a mostrar para disminuir esa concentración. Bueno, es una zona complicada, ya que es una zona minera, ¿verdad?, donde hay abundancia de arsenopirita. Esto fue reportado desde mediados del siglo pasado, y otros minerales de plomo, plata y zinc, que son los que se explotan ahí en el área. Hemos hecho investigaciones de agua, suelo, residuos, rocas, vegetales, biomarcadores, nada más cabello, nosotros, de geofísica, y en los residuos encontramos pues también la presencia de arsenopirita, ¿verdad? Hicimos también extracciones secuenciales para ver qué tanto se podía liberar hacia el ambiente el arsénico de estos residuos, y encontramos que según el tipo de residuos, estos son unos amarillos, los ven, ¿verdad?, otros grises, otros enormes, como estos de Miguel Nuevo, pero unos pueden liberar más arsénico que otros, según la mineralogía de cada residuo, el grado de oxidación en que se encuentra. Hay, por ejemplo, ahí norias a un lado, tomamos muestras a profundidad, hicimos diagramas hidrogeoquímicos normales de aguas subterráneas, encontramos correlaciones, ¿verdad?, entre sulfatos y arsénico. ¿Y a qué se deben estas? Bueno, pues a estas reacciones, ¿verdad? Los sulfuros de hierro en general se oxidan, que están en los jales, producen sulfatos, ácido, pero si entre esos sulfuros se encuentra la arsenopirita, produce también arsénico, ¿verdad? Arsénico 5, arseniato. Este arsénico se puede liberar directamente al agua o se puede retener también en los oxidróxidos de hierro que se producen. Bueno, estudiamos eso, estudiamos suelos cerca de las antiguas fundidoras que operaron en la zona, y también encontramos altas concentraciones debido a los humos
sí que desprendían estas fundidoras que se fueron depositando, la zona se regaba, la lluvia, etcétera, y se fue infiltrando. Pero sin embargo, los pozos profundos, estas fuentes antropogénicas contaminaron pozos someros, norias que le llamamos en México, ¿verdad? 20 metros de profundidad, algo así. Pero los pozos profundos también contienen altas concentraciones de arsénico. ¿Eso a qué se debe? Y esos pozos están aguas arriba de los residuos, o sea, no están contaminados por los residuos, pero hay arsenopirita en el medio geológico que también se oxida, como ya vimos. Hay otros minerales, por ejemplo escorodita, que también puede liberar arsénico. Analizamos las rocas fuera de esa zona de residuos, pero en áreas donde hay minerales, ¿verdad? Mineralización, y encontramos pues concentraciones tan altas como esta, que va por 10, son 10,000, ¿sí? 10,000 partes por millón de arsénico en una cueva lejos del pueblo, ¿no? O sea que el medio geológico tiene mucho arsénico. La relación también se vio entre sulfatos de arsénico, un incremento de la temperatura de los pozos contaminados que se puede asociar a estas reacciones que son exotérmicas. Y bueno, el arsénico está como arsénico 5, hicimos otras modelación geoquímica inversa y isótopos, etcétera, para ver de dónde viene. Bueno, ¿qué pasa? El arsénico en ciertas zonas, como esta, ¿verdad? Esta es cerca de una mina, se oxidan los minerales, está en fracturas, enriquecido con arsénico, y esto fluye el agua y lo va transportando por todo el agua subterránea. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? Naturales, como la mineralización que ya vimos, que ha contaminado los pozos profundos y que se usan para agua potable, o se usaban, y las antropogénicas, jales, humos de las fundidoras que van a las norias. Bueno, ahora, ¿qué hay con la remoción del arsénico? Bueno, a lo mejor ustedes ya son expertos, ¿verdad? Varios de ustedes, yo lo sé, pero vamos a ver también un repaso rápido. Es más fácil remover el arsénico cuando está con carga negativa, ¿verdad? Cuando está como arsénico 5, y la mayoría de los tratamientos usan pues son mejores cuando este arsénico se encuentra en este grado de oxidación. El más usado es precipitación, coprecipitación, filtración. Se usan generalmente sales de hierro, hay que ajustar el pH, también se puede usar ablandamiento con cal, etc. ¿Qué afecta su eficiencia? Ya vimos el grado de oxidación, el pH, otros metales. Desventaja, esto es muy importante. Hay que usar continuamente reactivos, hay que remover los dichosos lodos, ¿verdad? Que ya vimos que son un problema. Hay que disponer de esos lodos, a veces hay que ajustar el pH del agua ya tratada, y muchas veces no logran eliminar todo el arsénico con este método. Bueno, debo decir que en Chile con este método logran llegar a los .010 actualmente, o sea, lo han mejorado, lo han ajustado tanto que han logrado esto, y pues es uno de los métodos más accesibles. La absorción, bueno, muchos tipos de absorbentes como alúmina, el carbonato no es tan bueno, hidróxido férrico, arena verde y zeolita, ¿verdad? Materiales geológicos y biológicos. Pues, ¿qué afecta su eficiencia? Que se formen depósitos, otra vez el grado de oxidación, pH del agua, otros constituyentes. Desventajas, bueno, pues si se regenera, la solución regenerada puede tener altas concentraciones de arsénico. ¿Qué voy a hacer con el absorbente? Y a veces contaminación del aire. Procesos de membrana, microfiltración, ultrafiltración, que muchas veces requiere tratamiento previo, nanofiltración, ósmosis inversa, ¿verdad? Que ya vimos. ¿Qué afecta su eficiencia? Sólidos, presencia de compuestos de alto peso molecular, el pH, temperatura. Desventajas, posible formación de costras, el costo, ¿verdad? Reposición de las membranas, de electricidad y posible necesidad de tratamiento de la solución de rechazo. Intercambio iónico, pues usa resinas aniónicas, otra vez otros iones pueden competir con este proceso. Y la desventaja, bueno, otra vez altas concentraciones de arsénico en la solución de regeneración. En Zimapán, ¿qué se ha hecho? Bueno, se construyó después de muchos años de estar ahí peleando, ¿verdad? Primero un acueducto, ¿verdad? Que lleva el agua desde aproximadamente
como 15 kilómetros de distancia, 300 metros de diferencia de altura a la población, lo cual implica un costo muy alto de electricidad, ¿sí?, de una zona no contaminada, y el caudal no es muy alto. Instalación de una planta de tratamiento para el agua de pozo más productivo, una mayor y otras más pequeñas en otros pozos. ¿Cuáles son los problemas? Mantenimiento, insumos, costo de los insumos y problemas de operación. Como ya dijo la doctora Jiménez, muchas veces no hay personal capacitado para operar. Nosotros hemos probado con material geológico local. Todo esto verde son rocas calizas, principalmente constituidas por carbonato de calcio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tomar muestras, pues triturarlas, molerlas, y luego, bueno, esta es la identificación de las muestras. Primero probamos a ver cuáles eran las más adecuadas, sus características, y bueno, unas de ellas, M2 y M3, tienen más calcita, que a eso abrimos la retención. Bueno, los métodos, ya saben, análisis por generación de hidruros. Después probamos en el laboratorio columnas empacadas, y lo que observamos es que la retención del arsénico en los tres tipos de rocas es bastante alta, ¿verdad? Y eso es favorecido por el pH de 0.0 de carga, ¿verdad? Ustedes saben que si la carga está positiva, bueno, se retendrán mejor los aniones, ¿verdad? Será más eficiente, y pues el pH es bastante alto, más de 9. Entonces, al pH de las aguas naturales, que máximo, digamos, está generalmente entre 7 y 8.5, pues él va a retener el arsénico. Y bueno, la remoción también depende del tamaño de las partículas. Obviamente, cuando es más pequeño, tengo mayor área superficial, hay más retención, y también de la relación roca-agua. Asimismo, cuando es mayor, pues la proporción de roca, la retención es mejor. Ya recientemente, eso fue con soluciones pues fortificadas, digamos sintéticas. Hemos probado con dos de los pozos contaminados, Muy y Plomo 18, y hemos evaluado el número de horas de agitación en batch, y bueno, parece que 4 horas es lo óptimo. No llegamos a la norma, pero sí bajamos desde 1.2 hasta aproximadamente 0.25, ¿sí? Y podemos reutilizar la roca. Hemos visto que hasta 6 veces todavía es eficiente. Comportamiento es tipo de absorción de Langmuir. Probamos también en el campo con una columna hecha con la roca. Y sí, obviamente, mientras menor es el tamaño de partícula, aquí 0.5 mililitros, aquí sí llegamos casi a la norma, ¿sí? Con este tipo de columnas. A tamaño de roca mayor, pues no tenemos la misma eficiencia, pero sí remueve bastante. Hemos hecho también estudios para ver qué tanto influye cada uno de los iones que generalmente están presentes en las aguas subterráneas. Y encontramos, por ejemplo, que el cloruro, pues en general remueve bastante bien el arsénico, o sea, no interfiere más bien en la remoción de arsénico. Esto es columnas empacadas con rocas calizas. Tuvimos aquí alguna elevación que luego bajó, entonces es un ion no interferente. Sin embargo, el sulfato en concentraciones elevadas sí llega a interferir con la remoción, ocupa los sitios de absorción del arsénico, y el arsénico ya no se retiene tan bien, ¿sí? Y esto no lo observamos a bajas concentraciones de sulfato, que tampoco interfiere. Estas concentraciones las pues preparamos con soluciones similares al pozo más contaminado, al MUI. Calculamos los índices de saturación para ver si el arsénico se está precipitando en caso de, o se está absorbiendo. Bueno, todos los compuestos de arsénico, minerales de arsénico, tienen índices negativos, entonces no se precipitan. Los difractogramas dan nada más prácticamente calcita y algo de cuarzo. La microscopía electrónica de barrido nos dio unos pequeños puntitos, ¿verdad?, de arsénico, o sea que sí está retenido en la superficie. Esto fue en las rocas ya utilizadas en el proceso durante 18 semanas. Y muchas veces ha sido un pleito desde que empezamos con esto de las calizas, que nos dicen que no, que es en los óxidos de hierro y no hay más. Bueno,
hemos probado que la calcita casi pura, es más, últimamente usamos calcita pura y sí retiene el arsénico. Y aquí el hierro, se ve que donde hay más hierro no necesariamente hay más arsénico. Bueno, la propuesta de tratamiento casero que tenemos es triturar la roca que está ahí, los afloramientos están ahí en Zimapán, añadir esta cantidad de roca, agitar, dejar sedimentar y filtrar por varias capas de tela y se remueve bastante el arsénico. Otra es instalación de filtros caseros, así con columnas, esto lo tenemos en desarrollo. Bueno, agradecimiento a todos los investigadores que han trabajado con nosotros y estudiantes a lo largo de muchos años en Zimapán. Y bueno, simplemente algunas reflexiones. Hay que investigar concentraciones, distribución y fuentes de contaminación, ¿sí? Porque no siempre lo que es más obvio es lo real, sobre todo esto para los jóvenes. Hay que hacer análisis rutinarios de contaminantes, ¿verdad?, en todos los cuerpos de agua. No sabemos qué puede ser. Este problema de Zimapán se descubrió buscando cólera, ¿verdad?, buscando bacteria del cólera, porque nunca antes habían hecho análisis de arsénico. Entonces es muy importante el análisis químico, identificar fuentes seguras, establecer sistemas de tratamiento en los sitios en donde no haya otras alternativas, eliminar fuentes antropogénicas y desarrollo de sistemas accesibles y sustentables. Y pues es todo. Muchas gracias. Tenemos espacio únicamente para una pregunta, lamentablemente. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera saber, usted mencionó que en Chile sí se han llegado a la normatividad que se tiene. Quisiera saber si los parámetros que presenta Chile son similares a los que tiene la República Mexicana, y precisamente con esa intención, saber qué tan similares son dentro de los parámetros que marcó en los estados de la República Mexicana. Pues yo dudo que sean iguales, ¿sí? O sea, deben de haber algunas similitudes, pero no iguales. Ahora también en Chile tienen zonas mineras donde hay probablemente esa agua de esas zonas sí se parezca más a la de nuestras zonas mineras, pero no necesariamente. O sea, ellos lo que hacen es estudiar el agua, la condición química específica de esa agua que van a tratar, y de ahí ya pues diseñar el proceso. Ha habido, para esto se ha logrado con mucha colaboración entre las universidades y el gobierno chileno este problema. Y pues sí, la doctora Ana María Castro, que trabajó muchos años en experta, nos explicaba esto, ¿no? Que lo que ha buscado es métodos sencillos, accesibles y ir con un ajuste muy fino del pH, de los flujos, de todas las variables operativas para lograr esa Doctora, muchas gracias otra vez por su ponencia.